Vaya manera, inconmensurable manera de hacer el ridículo el que tiene Sabina Berman, pero muchos de ustedes me podrán decir, y con justa razón, contexto, Marco Levario, contexto, ¿quién es? ¿Quién es Sabina Berman? Si no, una difusora del oficialismo que tiene justamente como misión el apoyar todas las iniciativas del gobierno al mismo tiempo que fustigar a todos aquellos que no coinciden con esas iniciativas. Y para precisar, entonces, en ese contexto, hay que aludir a la postura que ella ha tenido bellísima, que ella ha tenido en relación con el proceso electoral próximo pasado, que suscitó no un margen mayor de los 12.500.000 personas. Primero ella, ustedes se acuerdan, es la que dice que ustedes son la comunidad lumpen, todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno, que les representa la luz, no exagero, que les representa justamente la transformación democrática y que como ustedes y desde luego nosotros no coincidimos con estos afanes autoritarios que tiene la autoproclamada 4T y tampoco coincidimos con el desastre económico en el que nos tiene sumidos, esos somos los lúmpenes, los pelados, los que no tenemos ningún tipo de elaboración, a pesar de que justamente ellos, entre ellos destacadamente Sabina Berman, no tienen más que adjetivos, que denuestos, que gritos, ustedes lo han visto, y no pueden, no saben, no está en su ADN juntar más de dos frases para tratar de plantear una sola idea. Puestas así las cosas, ahora sí vale la pena precisar entonces en lo primero que aduce la comunicadora del oficialismo, que en Canal 11 guarda su principal, digamos, foco de irradiación oficialista, dice que los medios de comunicación comerciales no están, jamás estarán de acuerdo con la propia democracia. Con eso, claro está, continúa con, ustedes lo han visto, las descalificaciones que hace de medios de comunicación que no son del gobierno, que no son o no pertenecen a también las inversiones que el gobierno ejerce en su propia, digamos, estructura digital del oficialismo. Me refiero, ustedes lo saben, a los farsantes de la 4T. No, para ella todos los medios comerciales, todos, absolutamente todos, a rajatabla, a cual más pequeño, como la revista Etcétera, a cual más grande, como TV Azteca o como Imagen o el que ustedes gusten, ya por definición no queremos ni buscamos la democracia, que es esa una forma de descalificar, digamos, a uno de los más grandes, que es Ricardo Salinas Pliego, porque esa es su misión, la de ella. Atacarlo de esta manera cuando Ricardo Salinas Pliego lo que está señalando durante estos días es que el gobierno federal nos está regresando a aquellos viejos tiempos de sujeción y control del presidencialismo omnímodo y la tutela de un solo partido propio de los años 70, y eso que desde mi punto de vista Ricardo Salinas Pliego se quedó corto. Me parece que ni siquiera podríamos estar hablando de un retroceso como el que vivió México, retrasando el reloj a esos años, a esas horas. Creo que estamos viviendo un régimen profundamente autoritario que tiene otras caras, que tiene otros rostros, que ha conquistado ya para sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos desde luego todavía lo que resta de esta historia, pero digamos que en estas pretensiones eso es lo que tenemos, y la descalificación como la que hace justamente Sabina Berman a los medios también que no tienen desde luego ese tipo de cobertura, pero que igualmente forman parte indudablemente importante de la crítica en este país. Estoy hablando de mis compañeros y amigos troll. Estoy hablando de Luis Berman, estoy hablando de Chumel Torres, estoy hablando de tantos y tantos que en su trabajo cotidiano configuran un mosaico heterogéneo y diverso con el que en efecto pues se exhiben este tipo de trapacerías como las de Sabina Berman, y también al mismo tiempo se muestra, digamos, el desastre que en materia de políticas públicas lleva a cabo el gobierno federal, con un crecimiento que es realmente
pues insignificante, el más bajo que ha tenido en materia económica América Latina, de acuerdo con datos de la OCDE, de la OCDE. El caso es que también Sabina Berman dice: los medios de comunicación privados que no les interesa la propia democracia reflejan justamente sus afanes autoritarios, y con eso enseguida también arremete a las miles de personas que asistieron. Nosotros no nos vamos a meter en el recuento de si fueron 8, 10, 15 mil personas o 3 mil, que por supuesto exagera y que vilipendia a la propia Sabina Berman en cuanto a la asistencia, pero sí podemos aludir al derecho que les asiste a todos los ciudadanos a la concurrencia, a la disidencia. Y esta no solo se expresa, por supuesto, en las plazas públicas o de manera física, sino también de manera digital. Y podemos sin lugar a dudas decir que millones de mexicanos, pronto les estaremos dando una serie de datos muy precisos, demoscópicos, la mayoría de los ciudadanos no votó no por la indiferencia, o no solo por la indiferencia, sino porque eso le significó un enorme rechazo, y qué bueno, hay que aplaudirlo, a este proceso electoral que la propia Sabina Berman se hace bolas, ya saben, señala como farragoso, señala como incluso azaroso, dice que eso es lo que más le preocupa, el tipo de jueces que pueden llegar, lo dice claro está, ya, el 2 de junio, no dice antes, como ahora, cuando advierte que, bueno, pues pueden llegar como jueces o como magistrados, personas indeseables, como parte de los propios riesgos, e incluso se atreve a decir que pues este procedimiento está cercano al de Tin Marín de doping, güey, y a pesar de todo, Sabina Berman votó. ¿Por qué? Pues porque lo que trata de hacer son equilibrios, ¿no? Por un lado, tratar de cobrar distancia frente al evidente, ¿qué digo evidente? Evidentísimo proceso electoral tan lleno de irregularidades, que esas bastarían justamente para pues anular el mismo proceso, no la cantidad de votos. Aquí hay que evitar una confusión. Permítanme un paréntesis muy rápido. No porque sean pocos votos hay o establece la ley un ducto para promover la propia nulidad del proceso electoral, sino por las propias irregularidades que, digamos, la podemos dividir de manera esquemática. Las que no corresponden con los parámetros internacionales, que son muchas, y las que corresponden con el proceso inherente, con las irregularidades inherentes, con el acarreo, etcétera, y las pruebas palmarias entre el acordeón y justamente los resultados electorales, aún y con el improviso que tuvo la propia, imprevisto quiero decir, que tuvo la propia Lenia Batres, cuando pues ella ya misma se hacía la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y que no fue posible, entre otras cosas, por las desavenencias internas, ya les platicaremos también de eso en otro video, entre la propia llamada en las redes sociales ministra burra y la también llamada en las redes sociales ministra plagiaria. Fuertes encontronazos se han dado de buena fuente y de buena información, se los podemos decir a ustedes, que fueron lo que finalmente hizo que no digamos, correspondiera al 100%, pero digamos con un grado enorme de fiabilidad entre las indicaciones del gobierno federal y los propios resultados en la urna. Así es que en efecto, eso es Sabina Berman, un amasijo de dicterios, de ataques. Por eso justamente es que yo en un tuit, no sé si ustedes lo vieron, expongo que una cosa amorfa, difusa y confusa que corresponde al nombre de Sabina Berman decreta que a los medios de comunicación comerciales no les importa la democracia, y enseguida, como ella se cree la representación de la misma, fustiga a la derecha. Claro, porque la derecha es, para ella, todo lo que no coincide con ella, y en consecuencia, pues, ella misma dice que pues cavamos nuestra tumba por no participar en un proceso amallado, cuando en realidad lo que ha hecho la ciudadanía, no derecha, no izquierda, no ese tipo de tonterías, lo que ha hecho la ciudadanía es no corresponder a esta convocatoria. El caso es que es notorio que Sabina no está en paz consigo misma, escribo en X, impulsa el avance del autoritarismo al tiempo que
finge ser crítica y es que es una impostora porque a ella sí, lo que menos le importa, créanme ustedes, es la propia democracia. Eso será, ese es el registro de la historia que guarda el rostro de Sabina Berman.